Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos una vez más, un miércoles de oración, pero también de estudio profundo de la palabra de Dios, donde enseñamos la palabra de Dios a nivel universitario. Si usted vive en las áreas cercanas de Clarksville, venga, comparta con cada uno de nosotros, o si no, nos puede ver a través de las redes sociales por internet. Tenemos ya casi 900 videos para la gloria de Dios, ¿va? Donde tenemos carpetas de estudio donde usted puede buscar los temas que quiere aprender. Y hoy vamos a tener un tema muy sencillo, ¿va? Porque estamos empezando, algunos estamos comenzando, entonces quiero enseñar este tema, cómo enseñar la Biblia a otros, porque mucha gente no sabe ni siquiera lo que es la Biblia, desgraciadamente, el día de hoy, ¿va? Y hoy vamos a aprender muchas cosas acerca de esto, ¿va? La palabra Biblia viene de un puerto en Asia Menor, que la ciudad se llama Biblos, ¿va? La ciudad se llama Biblos, de ahí vienen los libros, la librería, todas esas palabras. ¿Por qué se llama Biblos? Porque ahí inventaron los papiros donde empezaron a escribir, Entonces, por eso se llama Biblia, ¿va? Porque es un conjunto de libros, un conjunto de palabras para que nosotros podamos aprender, ¿va? Pero este libro o esta Biblia es muy especial porque no es un libro cualquiera, es un libro, número uno, vamos a ver varios aspectos, es un libro divino. ¿Qué quiere ser un libro divino? Que viene del cielo, que es inspirado por Dios, que el contenido es muy importante. Mucha gente no se da cuenta que si tú quieres que Dios te hable, simplemente lee la Biblia. Y porque es palabra de Dios y Dios te va a estar hablando a través de la Biblia. Es tan sagrado el libro que Dios se comunica a través de él, ¿va? Es un libro que no tiene tiempo, ¿va? Muchas veces nosotros leemos una novela, un cuento o algo, una profecía y creemos que va a pasar después, pero este libro tiene 3 tiempos, ¿va? El pasado, ¿verdad? El presente y el futuro, ¿verdad? Es un libro que no tiene tiempo, ¿verdad? Porque Dios es un Dios que no tiene tiempo. Dios vive en otra dimensión. Nosotros vivimos en una dimensión donde hay tiempo, pero Dios vive fuera de esa dimensión. Para Dios no hay tiempo. Entonces su palabra es eterna, su palabra es para siempre. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos que la Biblia, cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que saber si está en presente, pasado o futuro. Porque si yo leo un versículo, por ejemplo, yo leo Josué 1:9, mira Josué, que te mando que no temas, que seas valiente, no temas ni desmayes, yo soy tu Dios, ¿va? Entonces eso es historia, eso es pasado. ¿Sí me entiendes? Porque yo no soy Josué, ¿va? Es unas palabras que me pueden inspirar a mí, pero es pasado. Entonces, el pasado de la Biblia son todas las historias, ¿verdad? La historia de David y Goliat, la historia de Samuel, y todas esas historias son pasadas, ¿verdad? Pero esas son historias pasadas, pero nos pueden enseñar mucho, ¿verdad? Entonces, el presente de la Biblia son las doctrinas. ¿Qué es una doctrina? Son las enseñanzas. Las doctrinas son las enseñanzas. En este caso, para nosotros, las doctrinas son las enseñanzas para la iglesia. Eso es presente, porque hay mandamientos para la iglesia, estatutos para la iglesia, posiciones ministeriales para la iglesia, entonces eso es presente. Y el futuro de la Biblia es la profecía. Profecía. ¿Qué es la profecía? Eventos que van a suceder. El siguiente evento profético que la Biblia marca es el rapto de la iglesia. Entonces la Biblia es un libro muy difícil de entender. Porque, por ejemplo, yo puedo leer algo y yo no sé si está en presente, pasado y futuro, si yo no me pongo a estudiarla, ¿va? Por ejemplo, Jesús dice en una ocasión, en aquel día yo separaré los cabritos con las ovejas. Está hablando del futuro en el milenio, ¿va? Entonces mucha gente lo puede tomar como el día de hoy o lo puede tomar en el pasado porque Jesús ya lo dijo, pero también es profético. Entonces es muy importante que tú sepas el tiempo que estás leyendo, ¿va? La Biblia se compone de dos partes, ¿va? Mayores, dos grandes partes, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento,
¿verdad? Todo el mundo sabe eso, que hay un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. ¿Por qué hay un Antiguo Testamento? Porque hay un antiguo pacto, ¿verdad? Un antiguo pacto. El pacto que hizo Moisés, ¿verdad? Con el pueblo de Israel, él degolló un becerro y tiró la sangre al pueblo y dice, este es el pacto del Señor que nos dio las leyes y los estatutos para Israel. Este es el antiguo pacto. Y el nuevo pacto es el que hace Jesús en la cena del Señor, donde levanta su copa y dice, este es el cáliz o la copa de mi sangre, sangre que será derramada por vosotros, ¿va? Y también se habla en Jeremías 33, el nuevo pacto. Entonces, ¿pero qué son pactos? Pactos son son contratos de Dios hacia el hombre. O sea, un contrato de Dios hacia el hombre. Tú no puedes pactar con Dios. Yo no puedo decir, Dios, te doy mi reloj y tú me das otro. No, porque yo no soy don nadie. Entonces, el que hace los pactos es Dios con el hombre. Dios es el que toma la iniciativa. La Biblia marca 7 pactos en toda la Biblia. Entonces, Dios da un pacto aquí y otro pacto acá diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque iba a venir su Hijo amado a morir en la cruz. Iba a venir a su Hijo amado a morir en la cruz. Entonces vamos a ver 6 puntos de cómo enseñarle la Biblia a otros. Muy importante, ¿verdad? Primeramente, el punto número 1, vamos a ver la fuente. La fuente. ¿De dónde vienen las palabras que están en este libro, ¿verdad? ¿Qué son, verdad? Y vamos a leer Isaías 48. Isaías 48, Isaías 40, capítulo 8, dice, séquese la hierba y cae la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece por siempre, por siempre. Entonces la palabra de Dios es por siempre. Isaías 48, la palabra es eterna. ¿Quién es el único eterno? Dios. Entonces esta palabra es eterna. Algún día yo voy a morir, me voy a fallecer, me voy a ir de aquí, de este planeta, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y si tú quieres heredar algo a tus hijos, herédale la palabra de Dios, es lo más sagrado y lo más duradero que puede durar en toda una eternidad, ¿verdad? Porque si tú les heredas la palabra de Dios, es algo que va a venir para siempre, ¿va? Vamos a ver Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 24, nuestras Biblias, ustedes si quieren apunta las citas y después usted las compara en su casa. Mateo 24 nos dice la palabra de Dios, versículo 35, nos dice la palabra de Dios, el cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Todo puede acabarse, la tierra un día se va a terminar, los cielos se van a acabar, dice en Revelación capítulo 21 y 22, o Apocalipsis 21 y 22, que un día Dios va a hacer nuevos cielos. Entonces, pero su palabra va a permanecer, su palabra va a permanecer. Es algo muy importante que tú aprendas, que la palabra de Dios es para siempre. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, tu fe puede crecer, dice en Romanos capítulo 16, ¿verdad? Que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es la única manera que la fe viene, no viene por otra cosa, otra fuente, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el Salmo 119. El Salmo 119, son muchos versículos en el Salmo 119, es uno de los salmos más grandes que hay, ¿verdad? Versículo 105, nos dice la palabra de Dios. Lámpara a mis pies, tu palabra y lumbrera en mi camino. Entonces, si yo leo la Biblia, es como si yo tuviera una lámpara para caminar en la tierra, para caminar en mi vida, para caminar con mi familia, para caminar con mi trabajo, porque es lámpara a mis pies. ¿Qué quiere decir lámpara a mis pies? Que si yo leo la palabra de Dios, yo estudio la palabra de Dios, yo no me voy a tropezar. No me voy a tropezar, no voy a caer. Entonces es muy importante lo que dice eso, ¿verdad? Que es lámpara a mis pies. Y sabemos que Jesús, nuestro Dios, es la palabra, ¿verdad? Vemos Juan 1:1, dice, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios, ¿verdad? Ahí nos explica todo, ¿verdad? Cuando Dios hizo los cielos y la tierra, cuando Dios creó el cielo y la tierra, simplemente lo hizo con su palabra, porque su palabra es muy poderosa. Entonces dice que en el principio era la palabra.
y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. En algunas Biblias pusieron verbo, pero no es verbo. ¿Ya? En el principio era el verbo. No, eso lo cambiaron en las Biblias modernas, pero la palabra original es la palabra, porque la palabra de Dios es lo más importante que hay. Es lo más importante. Entre más lleno tú estés de la palabra de Dios, menos el enemigo te puede atacar. Menos conflictos, menos problemas, menos cosas. Entonces es muy importante que tú aprendas correctamente la palabra de Dios, cómo enseñarle la Biblia a otros, cómo poder tú estudiar la palabra de Dios, porque es un libro muy difícil. Por ejemplo, si tú vas a la corte o vas a un juzgado, tú tienes que contratar un abogado porque tú no sabes leer los libros de los abogados. Es igual, la Biblia es un testamento, es algo legal por Dios. Tienes que tener al Espíritu Santo para que te guíe cómo estudiarla, cómo verla, cómo interpretarla, ¿verdad? Entonces vemos que más adelante vamos a ver que cuando nosotros sumamos la palabra de Dios nos da la verdad, y eso es muy importante que tú aprendas esto, ¿va? Entonces es la fuente es eterna, la fuente es de Dios, la fuente es para siempre, la fuente es por los siglos de los siglos, es una buena fuente. Por eso Jesús, cuando estaba con la samaritana en el desierto, le dice, mujer, dame agua. Dice, pero pues, digo, ok, dice, y yo te voy a dar agua. Dice, ¿cómo tú me vas a dar agua? Ni cantarito traes para sacarla del pozo. Dice, no, dice, el agua que yo te voy a dar es fuente de agua viva. Es fuente de agua viva, porque las palabras de Dios son vida, ¿va? Él dijo en Génesis, hágase la luz, se hizo la luz, hágase la tierra, se hizo la tierra, hágase las lumbreras, se hizo el sol, se hizo la luna, simplemente por decir él que se hicieran las cosas. Entonces, ¿qué tan poderosa es la voz de Dios? ¿Qué tan poderosa es su palabra? Muy poderosa, porque toda la palabra de Dios no se contradice, toda la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Yo estudié profecía muchos años y muchas profecías que Dios dijo en el Antiguo Testamento se cumplieron al pie de la letra. ¿Qué le hace pensar que las profecías para el futuro no se van a cumplir? Claro que sí se van a cumplir, porque dice en Números 22, ¿verdad? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es el Todopoderoso, ¿va? Entonces, número 2, vamos a ver la esencia, ¿va? Ya vemos la fuente es divina, la fuente es de Dios, pero la esencia es muy importante, ¿verdad? Porque la esencia es de qué nos habla, de qué nos dice. Entonces, nosotros vemos que este libro es un libro sagrado. Muchos libros los consideran sagrado el día de hoy, otras personas que no son cristianos, pero no hay ningún libro sagrado más que la Biblia, ¿verdad? Porque, por ejemplo, dicen que el Qur'án o el Corán son sagrados, que los libros que usan los judíos, el Talmud y el Mishnah son sagrados. No es cierto, eso no es cierto. El único libro que es sagrado es aquel libro que tiene vida. Por eso se llama libro sagrado, porque el libro tiene vida. ¿Cómo que un libro tiene vida? Tiene vida, porque todo lo que dice es vivo. Y te puede suceder, y te puede corregir, y te puede hacer muchas cosas. Entonces no entendemos ese concepto que es un libro sagrado, que tiene vida. ¿Por qué? Porque nos dice en Levítico, vamos a Levítico 17, y Dios nos revela que la vida de la carne está en la sangre, ¿verdad? Dice 17:11, Levítico 17:11, dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Entonces, un libro sagrado tiene vida, ¿verdad? Y nosotros como cuerpo, tenemos un cuerpo carnal, nuestra vida está en la sangre. Si se nos sale nuestra sangre, se nos sale nuestra alma, se nos sale nuestra vida, morimos, ¿verdad? Si se nos para el corazón, la sangre deja de moverse y te mueres. Entonces, este es un libro, la esencia es un libro no solo divino, también es un libro sagrado. ¿Qué quiere decir un libro sagrado? Que nosotros cuando lo leemos tenemos que honrarlo, tenemos que tener reverencia, porque eso es la voz de Dios, son los pensamientos de Dios los que estamos leyendo. No es cualquier fábula, no cualquier cuento, no cualquier cosa, ¿va? Entonces, la fuente es divina, la esencia es sagrada, ¿va? Y vamos a ver algunos versículos, ya vimos 17,
11, ¿va? Vamos a ver, segunda de Samuel, ¿va? Segunda de Samuel 23, 2, nos dice la palabra de Dios algo muy importante que quiero que ustedes aprendan. Segunda de Samuel 23, 2, perdón, 23, 2. Nos dice la palabra de Dios. El Espíritu del Señor, dice el profeta Samuel, ha hablado por mí y su palabra ha sido en mi lengua. El profeta Samuel nos dice que todo lo que le dijo a los reyes, todo lo que le dijo a los hijos de los reyes, todo lo que salió de su boca, Dios se lo puso en la lengua. Hizo mover su lengua. O sea, ¿qué tan poderoso es Dios para hacer mover la lengua de alguien? Imagínense, Isaías, 700 años antes que el Mesías fuera crucificado, un día Isaías dijo, él va a morir en un madero, le van a poner coronas de espinas, lo van a escupir, le van a poner clavos en las manos, y ni sabía lo que él decía. ¿Por qué? Porque él estaba hablando lo que decía Dios para el futuro. Y todo lo que dijo Isaías se cumplió al pie de la letra. Al pie de la letra. Entonces, muchas veces los profetas no sabían ni de lo que hablaban o lo que decían, porque quizás era para el futuro, era una profecía. Entonces, seguimos adelante, ¿verdad? Vamos a ver Juan 16:13. Juan 16:13 nos dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios nos va a guiar a toda verdad. Juan 16:13 nos dice la palabra de Dios, empero cuando viene aquel Espíritu de verdad, es muy importante, ¿verdad? Porque en otra parte en Juan nos dice en griego que Dios nos va a mandar el Paracleto. El Paracleto en griego quiere decir el asistente legal. Por ejemplo, cuando yo voy al abogado y tengo corte y tengo un papel, un contrato, si no está el abogado, tengo un Paracleto, un asistente legal que me ayuda a leerlo. Entonces, el Paracleto nos ayuda a ver este libro divino, este libro sagrado. Dice, empero cuando viene aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, mas todo lo que oyere hablará. Entonces el Espíritu Santo va a hablar acerca de la Biblia, ¿va? Si alguien te dice, no, pues el Espíritu Santo me revela, me dice algo, tiene que estar aquí. Si no está aquí, pues no es de él, ¿verdad? Porque ese es el Espíritu. Dice Efesios 6:17 que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. No puede haber otra fuente que no sea la voz de Dios, lo que Él escribió, ¿verdad? Entonces es muy importante que sepamos que hay una esencia divina y una fuente que es divina, una esencia que es sagrado. Y tercero, vamos a ver la inspiración. ¿Qué es la inspiración? Por ejemplo, cuando un escritor escribe un poema, entonces él se inspira, ¿verdad? El amor, y empieza a escribir, ¿verdad? ¿Qué inspiración tiene la Biblia? Entonces la Biblia está inspirada por el mismo Dios. Vamos a ver 2 de Timoteo 3:16, nos dice la palabra de Dios. Dice, toda escritura es dada por inspiración de Dios. O sea, toda la Biblia, desde el Antiguo Pacto, desde Génesis, 2 de Timoteo 3:16 nos dice que toda escritura es inspirada por Dios. Aquí no hay nada que no está inspirada por Dios. No, que Pablo era un machista, que esto, que... No. Toda escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil para doctrina. Para el presente, para redarguir, ¿va? ¿Qué es redarguir? Que nosotros leamos y digo, ay, caramba, estoy mal diciendo yo mentiras, estoy mal yo portándome mal. Entonces me redarguye, ¿va? Porque me confronta a mi pecado. Dice la Biblia, ¿va? Para corregir, ¿va? Dice, corrige al niño en su camino para cuando sea grande él no se aparte de él, para corregir. ¿Sabe qué, hermano? No me parece esto porque está mal, ¿va? La Biblia dice que nosotros debemos hacer esto, de hacer lo otro, ¿va? No se trata de juzgar a nadie, se trata de decir lo que
Dios dice, ¿va? Jesús dice, no juzgues en tu propia opinión, juzga con justo juicio, y esa es su palabra. Si algo dice Dios es porque algo lo dice. Dice, para corregir, para instrucción en justicia. 17, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente aparejado para toda buena obra. Entonces la palabra de Dios nos ayuda para hacer las cosas bien. Por eso nos dejó Dios la palabra, para que nosotros hiciéramos las cosas bien, ¿verdad? Entonces esa es la inspiración. Vamos a ver Jeremías 1:9. Jeremías 1:9. Nos dice la palabra de Dios en Jeremías 1:9. Jeremías 1:9 dice, y extendió el Señor su mano y tocó sobre mi boca y díjome el Señor, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Entonces, cuando él tiene una revelación, porque en el Antiguo Testamento había revelaciones, ¿verdad? Él vio que Dios le puso la mano en la boca del profeta Jeremías y dice, este es un carbón que tú vas a hablar mi palabra para otros. ¿Va? ¿Sabía que el profeta Jeremías se le conoce como el profeta llorón en las Sagradas Escrituras? Porque nadie lo quería escuchar. Nadie lo escuchó. Él predicó por muchos años, predicó a reyes, predicó al pueblo de Israel y no lo escuchaba, ni una mosca venía a él. Y lloraba, él lloraba, se angustiaba. ¿Quiere decir que él fue un mal siervo de Dios, que fue un mal predicador? No, él hizo lo que Dios le ordenó. O Noé predicó 120 años antes del diluvio y nadie le hizo caso, nadie se subió al barco. ¿Eso lo hace un mal predicador? No, porque él obedeció a Dios. Por eso es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Es muy importante, porque es muy fácil que tú, por ejemplo, vayas a una iglesia y que digas, sí, me gustó. No, muchas veces la Biblia es para que no nos guste, por eso es la espada del Espíritu, lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque predicar significa empujar la espada si tú no lo sabes. Entonces, si tú predicas y empujas la espada, obviamente alguien vas a herir. Entonces, para eso es la palabra de Dios, para que nos duela, para que nosotros veamos que estamos en un error, para que nosotros podamos cambiar. No para que todo, ay, qué bonito predicó, ay, qué bonito habló el pastor. No es para qué, es para que nosotros nos demos cuenta de que nosotros somos pecadores y separados de Dios nada podemos hacer. Para eso es la palabra de Dios, para darnos cuenta de que siempre, mientras vivamos en este cuerpo, vamos a tener problemas y pecados y es necesario limpiarnos y acercarnos a Dios para que ser mejores personas, ¿verdad? Entonces vamos a ver Hebreos 9:22, ¿verdad? Pongan mucha atención, ¿va? Porque con la sangre de Cristo, con la sangre se limpiaron los pecados, con la sangre se limpian muchas cosas, pero también con la palabra de Dios. Hebreos 9:22 nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? En la esencia, dice, casi todas las cosas según la ley son purificadas con sangre, ¿va? Porque Dios nos lavó nuestros pecados con su sangre. Dice, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, ¿va? También la Biblia nos dice que casi todo es purificado con sangre. ¿Por qué dice casi todo es purificado con sangre? Porque hay algo más que te puede purificar, la palabra de Dios. El lavamiento con la palabra de Dios. ¿Qué nos lava la palabra de Dios? ¿Mi cuerpo? No. Me lava mi mente cochambrosa, me lava mi alma. Me renueva mi mente a la altura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo más importante. Dice en Romanos 12:2 que no nos conformemos a este mundo, este siglo. Dice, tenemos que renovar nuestro entendimiento, nuestra mente, porque Dios quiere que nosotros asimilamos la palabra de Dios en nuestros pensamientos y en nuestra mente, ¿va? La inspiración, ¿verdad? Entonces, 1 Corintios 2:10, vemos en la Biblia, 1 Corintios 2:10, dice la palabra de Dios, empero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo escudriña aún las profundidades de Dios. Entonces, ese es el Espíritu, según Efesios 6:17, la palabra de Dios. Entonces, todo lo escudriña.
el espíritu, la palabra de Dios. Si alguien me dice, yo soy una persona muy espiritual, pues está lleno de la palabra de Dios, porque ese es el espíritu. No, aquí no hay nada místico, nada sobrenatural. No, si tú estás lleno del espíritu, eres un hombre espiritual, pero por la palabra de Dios, ¿verdad? Te sabes dirigir. Entonces vimos esa inspiración. Vamos a ver Salmo 33, 4. Salmo 33, 4 nos dice la palabra de Dios. Salmo 33, 4 nos dice la palabra de Dios. Dice, busqué al Señor y me oyó y líbrame de todos mis temores. Al buscar a Dios en la palabra de Dios nos va a sanar, nos va a quitar el temor, nos va a quitar el miedo, nos va a dar una paz sobrenatural, pero lo tenemos que buscar a Él, lo tenemos que buscar a Él, ¿verdad? Esa es inspiración. Lucas 11, 28, Lucas 11, 28 en los evangelios sinópticos, Lucas 11, 28, ¿verdad? Nos dice la palabra de Dios. 11:28 nos dice la palabra de Dios, dice, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Tú la guardas la palabra de Dios, tú te la aprendes la palabra de Dios, pues, y luego la gente se pregunta, ¿por qué no soy bienaventurado? Pues tienes que guardar la palabra de Dios. ¿Por qué me va mal? Tienes que guardar la palabra de Dios. Y no tienes que aprenderla, tienes que recordarla. Bueno, yo me acuerdo que la palabra de Dios dice esto, dice que es una inspiración divina, que la fuente es divina, que la esencia es sagrada. Entonces, eso te ayuda mucho, ¿verdad? Te ayuda mucho, ¿verdad? Entonces, vemos que, por último, Proverbios 35, en esa inspiración, ¿verdad? Proverbios 35 nos dice, toda palabra es pura, el escudo a los que él confían. Toda palabra es pura. Entonces, es el escudo para el que él confían. ¿Sabía que el proverbio dice, toda palabra es pura y es el escudo? ¿Pero el escudo de qué? Dice en Efesios 6, capítulo 6, que el escudo de la fe es para detener los dardos del enemigo. Entre más palabra de Dios seas, más dardos del enemigo puedes tú detener, porque tú tienes un escudo espiritual, ¿verdad? Eso es muy inspiratorio, ¿va? Vamos al siguiente punto, ¿verdad? El mensaje de este libro sagrado. El mensaje, ¿verdad? Vamos a poner nada más mensaje. El mensaje, ¿de qué se trata? El mensaje de el origen de la tierra, Dios por qué nos crió, cómo el hombre cayó, que hay una redención, que Dios nos puede salvar del fuego eterno. Todo eso es el mensaje que nos trae Dios para salvarnos de la ira venidera. Génesis 3:15, esa es la primera profecía del Mesías prometido en toda la Biblia, ¿verdad? Y dice Génesis 3:15, y enemistad pondré entre ti y la mujer, le está hablando la serpiente, ¿ah? Y la simiente suya, y esta simiente te herirá la cabeza y tú herirás el calcañar. Desde ahí está prometiendo que va a haber una redención, un Mesías prometido. ¿Cómo le dijo a la serpiente? La semilla de la mujer te va a herir, te va a aplastar y tú lo vas a querer herir en el calcañar. Entonces Satanás dijo, ¿cómo que la semilla de la mujer no puede tener hijos sola? Pero no sabía que el bebé se iba a encarnar. María iba a encarnar a través del Espíritu Santo ese bebé. ¿Se fijan? Entonces, ese es el mensaje más importante. Juan 3:16, dice, Juan 3:16, nos dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Todo el que ama lo que hizo Jesús en la cruz, vamos a poner una cruz aquí, en medio del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento lo divide la cruz. Ahorita lo vamos a ver a través de las Escrituras. Dice, ya pusimos una cruz en nuestra Biblia.
Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo para que nosotros pudiéramos ser salvos. De tal manera nos amó, ¿verdad? Nos amó. Dice, nos amó. ¿Cuándo nos amó Dios? Tiempo pasado. ¿Ah? ¿Por qué? En el tiempo pasado Él murió en la cruz. De tal manera nos amó que dio a su Hijo. Si tú crees lo que Él hizo en la cruz, entonces Dios te va a amar. De otra manera, Dios no te va a amar. Es imposible que Dios te ame, ¿verdad? Entonces vamos a ver Romanos 3:23, ¿verdad? Dice que todos estamos cortos para la gloria de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Aquí todos hemos pecado. Hemos dicho una mentira, hemos hecho algo malo, hemos algo eso. Entonces, dice Romanos 3:23, dice, más cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. En inglés dice, we fall short. No alcanzamos a dar el brinco y nos caímos en el abismo. No alcanzamos a dar el brinco por nuestros propios méritos, nuestros propios actos, nuestras propias obras, ¿verdad? Dice Romanos 5:8, ¿verdad? Dice, mas Dios encarece su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por mí, aún siendo yo pecador. Dice en Lucas 19, ¿verdad? 19:10, que Él vino por lo que se había perdido. Él vino por mí porque yo estaba perdido. Cristo vino por lo que se había perdido, a rescatar a los perdidos. Entonces, es muy importante que sepamos el mensaje correcto de Dios. Y Efesios, vamos a ver por último, Efesios 2:8-9, donde nos dice cómo somos salvos. Dice, por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, porque es un don de Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento nosotros somos salvos por fe y gracia. Efesios 2:8-9. Por fe y gracia somos salvos, ¿verdad? ¿Y cómo era la gente salva en el Antiguo Testamento? Por obras, ¿verdad? Por obras de la ley. Dice que nadie fue salvo. Jesús vino a cumplir la ley porque nadie la cumplió. Entonces, ya no es por obras, sino es por fe y gracia. Y esto no de nosotros, porque dice, es un regalo de Dios. La salvación es un regalo, es un regalo. Es un regalo, no cuesta nada. Solamente tienes que creer lo que Jesús hizo en la cruz para ser salvo, ¿va? No por nuestros propios méritos. Dice el versículo siguiente, el 9, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces yo no puedo decir, cuando yo llegue al cielo, me van a pesar mis obras, si hice bien o hice mal, me van a poner una báscula. No. Simplemente, si tengo el Espíritu Santo porque creí lo que hizo Jesús, entro al cielo, y si no, no entro al cielo. De esa manera, Dios no nos juzga en el cielo. Es una falsa idea que las personas piensan, cuando te mueras te van a juzgar. No, el juicio es en la tierra. Dios enjuicia a las personas en la tierra. Si tú crees lo que Jesús hizo en la cruz, entonces tú eres libre, eres absuelto de tu crimen, de la paga del pecado que es muerte, entonces tú puedes entrar al cielo, ¿verdad? Hay 3 juicios que Dios hace, ¿verdad? Él hace un juicio pasado, igual, presente y futuro, ¿verdad? Entonces, el Dios nos hace el juicio en la cruz. En la cruz es el primer juicio, ¿va? Si tú crees a la cruz, entonces ya eres libre para irte al infierno, ¿va? El presente es la disciplina de Dios, ¿verdad? Entonces, si tú ya eres sellado con el Espíritu Santo y tú no quieres entender y te portas mal, dice en hebreo que al que Dios ama disciplina. Entonces Dios te disciplina, te sigue enjuiciando porque te portas mal, porque eres un hijo de desobediencia. No pierdes tu salvación porque ya eres hijo de Él. Y el futuro es el gran trono blanco, ¿va? Gran trono blanco. Pero los cristianos no vamos a ir al gran trono blanco porque ya nos redimió, ¿verdad? Entonces nosotros ya no vamos a tener ese juicio futuro. Solamente tenemos el juicio pasado y el presente si nos portamos bien o mal. ¿Se fija? Esos son los juicios de Dios. No es cuando llegues al cielo te van a enjuiciar. No, eso es mentira. Cuando una persona mala muere el día de hoy, se va al infierno. Entonces, cuando ya se acabe el milenio,
van a llamar a todos, a los muertos del mar, del sepulcro, y los van a llevar al gran trono blanco de Dios, los van a juzgar y los van a mandar al lago de fuego. ¿Se fija? Entonces ahí se va a efectuar ese juicio. Todos los que lleguen al gran trono blanco de Dios son para mandarlos al lago de fuego, donde arde el azufre, ¿verdad? Día y noche. Entonces ya vimos que la fuente, la esencia, inspiración, el mensaje número 5, ¿verdad? El enfoque. ¿Qué nos debemos enfocar en este libro? Enfoque, ¿verdad? Porque los libros nos sirven para que nosotros nos enfoquemos, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver que nosotros somos gentiles, no somos judíos. Nosotros no somos el pueblo de Israel, somos iglesia. Mucha gente no entiende eso, en muchas iglesias no te lo explican, que un judío y un gentil, ¿verdad? Cuando cree lo que Jesús hizo en la cruz, se hace iglesia, ¿verdad? Entonces, mucha gente no entiende ese concepto. Dios ve 3 grupos de personas en todo el mundo. A los judíos, que es su pueblo escogido, donde salió el Mesías, a los gentiles, que somos los extranjeros o nosotros, y ahí viene la palabra gente, nosotros somos gente. Cuando nosotros creemos lo que es Jesús en la cruz, pasamos a ser iglesia, Entonces el judío deja de ser judío, y el gentil deja de ser gentil, pasa a ser iglesia gloriosa de Cristo, que es el cuerpo de Cristo. Está unido eternamente, está comprometido para las bodas del Cordero, estamos redimidos, estamos comprados para siempre para Él, ¿verdad? Entonces, ¿cómo enseñar la Biblia a otros? Vamos a ver el enfoque, 2 de Timoteo 2:15, ¿verdad? Ya vimos que toda la inspiración toda escritura es inspirada por Dios, pero aquí en Timoteo 2:15 nos dice algo muy importante. Dice, estudia con diligencia, presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene que avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Dice la Biblia, traza bien la palabra de verdad. En la Biblia en inglés dice divide bien la palabra de Dios. ¿Por qué nosotros tenemos que dividir la palabra de Dios? Porque no somos judíos. Entonces nosotros somos gentiles. Entonces algo que es para los judíos a mí no me aplica. Entonces toda la Biblia es inspirada por Dios, pero no toda la Biblia aplica a mí, porque yo soy gentil. Entonces yo tengo que ver todo lo que es para la iglesia. Eso se llama la sana doctrina. La sana doctrina es para la iglesia. La sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? La sana doctrina son las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo para la iglesia. ¿Y a quién se las dio? Al apóstol Pablo, ¿verdad? Dice en Romanos 11:13 que él es el apóstol para los gentiles. En 2 Timoteo 1:11 dice que él es apóstol, maestro de los gentiles. ¿Por qué? Porque Dios escogió a un apóstol nuevo para los gentiles. Entonces, la iglesia es para la sana doctrina. Entonces, nosotros tenemos que dividirla bien, tenemos ese enfoque. Tenemos toda la Biblia, pero no toda la Biblia aplica a nosotros. Así un pastor en México me dijo, nosotros tenemos que hacer toda la Biblia. Dice, la Biblia es inspirada por Dios. Le digo, bueno, entonces vamos atrás de su casa y vamos a empezar a hacer un arca. ¿Qué le parece? Dice, no, ¿cómo crees? Le digo, entonces no toda la palabra es para nosotros. Nosotros dice la Biblia que tenemos que dividirla. Yo soy iglesia. La iglesia tiene sus propios mandamientos, sus propios estatutos. Mucha gente cree que la iglesia tiene los 10 mandamientos. No, los 10 mandamientos son del Antiguo Testamento. La iglesia tiene sus propios mandamientos. Están de las cartas apostólicas del apóstol Pablo, de Romanos a Filemón. Si tú quieres aprender la sana doctrina y todo lo que es para la iglesia, que Dios quiere que tú aprendas, tú estudias siempre de Romanos a Filemón. Cuando tú ya te sepas Romanos a Filemón, ya sabes la sana doctrina y ya puedes leer muchas partes de la Biblia y no te haces bolas de Romanos a Filemón. Los libros del apóstol Pablo, ¿verdad? Que él nos explica la sana doctrina. Ese es nuestro enfoque para nosotros, porque nosotros somos gentiles, ¿verdad? Entonces vamos a ver Gálatas 3:10. Gálatas 3:10 nos dice la palabra de Dios. Pongan mucha atención. Dice la palabra de Dios en Gálatas 3:10, dice, porque todos los que son
de las obras de la ley, debajo de la maldición están, porque maldito está, maldito aquel que permaneciera en todas las cosas que están escritas de ley para las existe. 11, porque la ley ninguno se justifica delante de Dios, ¿verdad? Y más adelante podemos leer, ¿verdad? Que dice que nadie se justifica por la ley. Entonces aquí en nuestra pizarra, ¿cómo enseñar la Biblia a otro? Tú les puedes explicar, aquí está la ley y aquí está por gracia. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Qué es la gracia? Que Jesús se sacrificó por mí y yo no merecía que se sacrificara por mí y me lavara mis pecados. Eso es gracia, un favor, un regalo inmerecido. Me dio el regalo de vida sin merecérmelo yo, porque yo no hice cosas para lograrlo, yo no hice nada para hacerlo, simplemente yo creí lo que Él hizo en la cruz. Entonces, la ley es para el Antiguo Testamento la gracia, ¿verdad? Las obras y la fe, ¿verdad? Nosotros caminamos no por vista, ¿verdad? Aquí en el Nuevo Testamento, y aquí los judíos piden señales, ¿verdad? Por eso en la Biblia habla que muchos judíos piden señales porque tienen un corazón duro. Pero nosotros, la Biblia nos indica como iglesia que nosotros no caminamos por vista, lo vamos a ver más adelante. Segunda de Corintios 5, 7. Segunda de Corintios 5, 7, ya vamos avanzando. Nos dice la palabra de Dios. Dice, porque por fe andamos y no por vista. Entonces aquí las personas quieren la vista, señales, quieren ver milagros, pero nosotros no caminamos por fe. Dice, fe en Hebreos 11, capítulo 11 nos dice es algo que no vemos, es la convicción de lo que no se ve, es algo que no vemos. Por eso, porque no vemos nosotros las promesas futuras, pero le creemos a Dios lo que Él hizo en la cruz. Tampoco vimos que Jesús murió en la cruz, pero le creemos por fe. ¿Por qué? Porque no lo vimos. Creemos por fe. Entonces eso es fe, algo que tú no ves, ¿verdad? Caminamos así. Seguimos adelante, ¿verdad? Y ya en 2 Timoteo capítulo 4 nos dice la Biblia, 2 Timoteo capítulo 4 nos dice que nosotros tenemos que llevar esa palabra a otros. Dice el versículo 2, predica la palabra, que estés a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, presente, exhorta con toda paciencia y ¿qué? Doctrina. ¿Se fijan? Con toda doctrina. Dice 2 Timoteo 4:2, 4:3, porque vendrá el tiempo que no sufrirá la sana doctrina, antes teniendo comezón de oídos se amontonarán conforme a sus propias concupiscencias. Como el día de hoy, no quieren escuchar la sana doctrina en muchas iglesias. ¿Se fija? Porque tienen comezón, quieren escuchar fábulas, testimonios y barbaridad y media, ¿verdad? Y dice el 4, se apartarán de la verdad y del oído se volverán a las fábulas. Se volverán a las fábulas. Entonces, esa es la comisión para la iglesia, si tú no lo sabes. Porque muchas veces, muchas iglesias tradicionales o muchas iglesias falsas te dicen, no, que la gran comisión está en Mateo 28, que dice, ir a las naciones y predicar el evangelio y bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No, esa es la comisión que Jesús le dejó a los apóstoles. Pero la comisión para la iglesia es, tú donde quiera que estés, predica. Tú donde quieras que estés, predica el evangelio, ¿va? En nuestro evangelio, ¿va? Vamos a ponerlo aquí, se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Lo vamos a leer hasta el final, que es lo más importante que tú le puedes enseñar a otros de la palabra de Dios. La visión, ya vamos en el último, no se me desespere, la visión. ¿Cuál es la visión para la iglesia? La visión para la iglesia son las misiones. Yo me voy a África, yo me voy a otro lugar. No, como dicen los bautistas, ¿verdad? Es que la gran comisión en Mateo dice, id a todas las naciones. No. La Biblia en Timoteo 4 para la iglesia me dice que yo predique donde quiera que esté. Eso es lo que dice la Biblia. Yo fui misionero muchos años y los misioneros ni siquiera sabían el evangelio, cómo se iban a redimir estas personas. Yo no me pregunto, porque esa es la única entrada para entrar a
al reino de Dios, a entrar a la familia de Dios, que el Espíritu Santo te selle, creer lo que Jesús hizo en la cruz. Ellos iban conmigo allá en África y decía, ora conmigo, repite la oración del pecador. Nadie es salvo por repetir una oración, aquí está en la Biblia. Nadie es salvo por repetir, nadie es salvo por decir, Jesús, yo dejo entrarte en mi corazón. Nadie es salvo. Eres salvo únicamente por creer lo que Jesús hizo en la cruz de todo corazón. Y Dios te va a sellar. La visión, Romanos 1:16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo. En muchas Biblias quitaron Cristo, ¿va? No me avergüenzo del evangelio de Cristo porque es el poder de Dios para salvación. Entonces, ¿el evangelio es qué? Poder de Dios para qué? Salvación. No me avergüenzo del evangelio de Cristo. ¿Por qué dice del evangelio de Cristo? Porque Cristo recibe el título de la cruz cuando muere, no en otro lugar. ¿Va? Porque pueden decir mucho, pues el evangelio de Jesús dijo, creed en mi nombre y sed bautizados. Bueno, no, el evangelio actual es lo que hizo Jesús de la cruz, el evangelio de Cristo, porque él recibe el título de Cristo de la cruz. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué es tan importante saber el evangelio tú cuando les enseñas a la Biblia a otros? Porque en Romanos 2:16 nos dice algo sorprendente. Dice, en el día que juzgará Dios los secretos de los hombres por Jesucristo, según mi evangelio. Entonces un día todos vamos a ser juzgados por este evangelio, no por otro, no por otro. Romanos 2:16 dice, el día que Dios juzgará. Pablo nos revela quién va a ser el juez en el gran trono blanco de Dios, Jesucristo. Entonces, si el mismo Jesucristo entró en ti, te redimió, te selló, te uniste a Él, te casaste con Él en el cielo en las bodas del Cordero, pues tú no vas a estar en ese juicio, porque ya eres parte de Él. Pero es por eso, dice, ese día va a juzgar a los hombres por el evangelio que se le fue encomendado al apóstol Pablo. ¿Cómo sabemos que fue encomendado al apóstol Pablo? Gálatas 1:11 en adelante nos dice que él lo recibió por revelación divina, por revelación de Jesucristo, el evangelio nuevo. ¿Va? Por eso tenemos que dividir bien la palabra de Dios. No podemos predicar el evangelio de Juan el Bautista, ni predicar el evangelio que Jesús trajo, ni el evangelio que los primeros apóstoles trajeron, porque ese evangelio ya no es vigente. La única manera de ser salvos es la última noticia, el último evangelio, que es 1 Corintios 15, del 1 al 4. ¿Ya? Dice 1 Corintios 1:22, 1 Corintios 1:22, dice los judíos piden señales. Dice 1 Corintios 1:22, vamos a leerla, dice, porque los judíos piden señal, mas los griegos buscan ¿qué? Sabiduría. Hay que buscar sabiduría de Dios porque dice en Hebreos que esa es la única forma de agradar a Dios, con sabiduría. ¿Sabía eso? A Dios no lo complaces de otra manera. Dice Hebreos 11, vamos a leer Hebreos 11:6. Dice, empero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es menester que al que Dios se allega crea que le hay. Ya que tú creas que Dios existe, que Dios hizo lo que hizo en la cruz. Y es premiador o galardonador de los que lo buscan. Dice diligentemente, los que estudian diligentemente. Dios le agrada si tú lo estudias diligentemente la palabra de Dios. Entonces, por eso es muy importante aprender la palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver 1 Corintios, antes del Evangelio, 9:16. 1 Corintios 9:16, Dios nos advierte algo muy importante. 1 Corintios 9:16 nos dice, porque aunque predique el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me está impuesta esta necesidad, dice el apóstol Pablo. Pero dice la advertencia, ay de mí si no predico el evangelio. ¿Sabía que si usted es un verdadero hijo de Dios, si usted es sellado por el Espíritu Santo y no predica el evangelio, ay de ti? Cuando dice ay, es que ahí viene el chicotazo de Dios. Ay de mí si no predico el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es lo único que salva. ¿Verdad? Y vamos a ver el evangelio, 1 Corintios 15 del 1 al 4. Muy fácil el evangelio.
es un regalo de Dios, el evangelio no se vende. Mucha gente no lo predica porque la gente quiere lucrar con las iglesias, quiere hacer dinero con las iglesias, y el evangelio es gratis, es un regalo. Dice el evangelio, dice, empero os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, estás firmes, tú estás firme en la roca de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra os que he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente he enseñado a sí mismo lo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. El evangelio es simple. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, ¿verdad? Ahí hacemos una caja de muerto, pero dice, fue resucitado al tercer día, según las Escrituras. Si tú crees que Cristo hizo eso y las Escrituras dice que Él derramó su sangre, su vida, para darnos vida. Si tú crees y tienes fe en su sangre que Cristo lo hizo, entonces, como dice Efesios 1:13, has creído a la verdad del evangelio, fuiste sellado con el Espíritu Santo, ¿va? Entonces ya vimos que para enseñar la Biblia a otras, tienes que enseñar la fuente, la esencia, inspiración, el mensaje, el enfoque, la visión, porque no es cualquier libro, es Dios hablándote, ¿verdad? Mucha gente lo tiene que escuchar, mucha gente lo tiene que estudiar, mucha gente lo tiene que entender, porque hay vida en este libro, hay una vida eterna. Dice Jesús, dice escudriñar las Escrituras y ustedes hallaréis la salvación. Aquí está la salvación, ¿verdad? Bueno, vamos a orar, ¿verdad? Antes de hacer las preguntas. Padre, bendito eres, en el nombre de Jesús, yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por este programa de cómo enseñar la Biblia a otros. Padre, ayúdanos a llevar el evangelio a otros, Padre, porque ay de mí si no predico el evangelio. Yo te pido en el nombre de Jesús que esta semilla, esta palabra se riegue como ríos de agua viva en la faz de la tierra, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice, que Dios los bendiga.